Ah, Va el lunes, yo te voy a mandar todo. Te mando las coordenadas para que la escuches, después se sube a Spotify, YouTube, etcétera. buenísimo. Para que me dé lo que hay acá. 11, para que empiezo 03 así, corto 17. Ahora sí. Muchas gracias, Daniela Rago, gracias, espléndidos. Gracias, Estefanini, Argentina. Hoy tengo el placer, el honor, el orgullo de entrevistar a Giselle Malich. ¿Cómo te va, Giselle? Muy bien, Diego, vos, contenta de estar acá. Un placer enorme. Gracias por estar en Espléndidos. Les cuento a la gente, a la audiencia. Giselle es licenciada en Relaciones Públicas, consultora, es la principal, una de las fundadoras de Auge, una consultora que está ahí en Formosa. Presidenta de los jóvenes empresarios de la Cámara de Industria y Comercio de Formosa también. Es Así una es. referente, por supuesto, ahí en el norte argentino. Y Giselle, entre otras cosas, por supuesto, como experta en comunicación, participó de una publicación que salió hace muy poquito tiempo sobre comunicación en tiempo de crisis, ¿no? Cómo comunican las organizaciones en tiempo de crisis. Contame un poquito, Giselle, de qué se trata esta publicación y por qué la importancia de comunicar especialmente en tiempos de crisis. Bueno, Diego, antes que nada te comento, esto fue una iniciativa del grupo DIRCOM, a cargo de Juan José Larrea, a quien quiero aprovechar para mandar un saludo y agradecerle. Y bueno, esto surge un poquito como un ciclo de entrevistas, obviamente por streaming, y estaban también disponibles en Spotify, y se fue, digamos, convocando a distintos profesionales de la comunicación a lo largo de toda Latinoamérica, con distintos temas para que vayan ayudando al empresariado a salir de lo que fue el año 2020, que para muchos fue caótico. Entonces, cuando me preguntan, digamos, de qué tema hablar, me pareció importante, más allá de hablar del marketing digital o de temas así que ya por ahí conocemos un poquito, tenemos noción, de esto de reeducar a los clientes. Me pareció interesante porque era una realidad que yo venía viviendo con los míos acá en Formosa. Entonces, bueno, así surge esta posibilidad de participar y más adelante me comunicaban que iban a hacer un libro recopilando todas estas entrevistas, así que bueno, súper contenta por eso. A ver, Giselle, de alguna manera, si bien el COVID fue una crisis y sigue siendo una crisis para muchos sectores en distintos lugares, digo, desde la salud, desde el mundo de los negocios, la comunicación, la educación, creo que nos pegó por todos lados a todos y sin distinción. Me parece que la crisis también, voy a usar una frase trillada, trae oportunidades y algunos las pueden aprovechar, a otros les cuesta un poco y otros de alguna manera lo ve como realmente una amenaza. ¿Cómo juega la comunicación en todo esto? ¿Cómo la comunicación hoy de alguna manera se potenció o puso en evidencia que es una gran herramienta para diferenciarse, para poder administrar ese caos y poder crecer? ¿Cómo lo ves vos como especialista? Yo creo que en estos momentos que reinaba la incertidumbre, los empresarios, los emprendedores se apoyaron mucho en los profesionales de la comunicación porque justamente era lo que faltaba por ahí, comunicación, información, o sobreabundaba la desinformación. Entonces, las empresas que ya contaban con un profesional del área se apoyaron mucho, apoyaron toda la gestión de la empresa en eso, y obviamente fue vertiginoso, ¿no? Porque nadie lo esperaba. Entonces es como que, bueno, tuvimos que crear campañas, sacarlas de la galera, digo yo siempre, ¿no? Eh, Hoy se decretó que se cerraba todo y mañana había que comunicar los nuevos canales de venta, los nuevos procesos dentro de la empresa y un montón de cosas. Entonces, por ahí esta entrevista, digamos, el objetivo del tema que elegí era eso, que si nos vuelve a pasar una cosa así, ya estemos desde antes preparados y no nos agarre de la misma manera. Claro, bueno, hay una frase que es muy trillada y la uso también mucho, que es el techo hay que repararlo antes de que llueva, ¿no? O sea, Exacto. cómo uno en crisis, porque cuando uno está en crisis tiene otras prioridades, sale corriendo, hace lo que puede, no puede pensar, no tiene la cabeza fría, y esto que decís es sumamente importante, ¿no? No tiene que llegar la crisis para que nosotros aprendamos a comunicar. Y acá hago un punto que es, comunicar, comunicamos todos, con lo que hacemos, con lo que no hacemos, con lo que decimos. Hay un famoso investigador que decía que existe una regla, si mal no recuerdo, y voy a hacer una suma rápida y pido perdón si no es así, pero creo que la regla era del 7-38-55 o algo parecido, donde decía que el 7% de lo que comunicamos nosotros tiene que ver con el mensaje en sí, el 38% tiene que ver con la tonalidad que le ponemos a ese mensaje, sea escrito o verbal,
Y el 55, y espero por Dios que todo esto sume 100, si no, nada, pero conceptualmente es importante, y el 55 tiene que ver con el lenguaje corporal. Sí. Ahora, fíjate que, Giselle, casi que el 93% de todo eso, ¿no?, que uno comunica no tiene que ver con el mensaje en sí, no tiene que ver con el texto, tiene que ver con muchas cosas que es el tono, la forma, con el canal, con el lenguaje no verbal, que a veces en el mundo digital es difícil que se vea. ¿Cómo se manejó la crisis? Porque de nuevo, esta es una crisis donde además entra el factor digital, a diferencia de otras, ¿no?, que uno podía haber resuelto la situación mucho más en persona. ¿Qué desafíos a vos como comunicadora te trajo el manejar la situación de crisis de muchos clientes, de muchas empresas en este contexto? Bueno, cabe señalar que me tuve que tomar vacaciones, ¿no? Después de esto, porque realmente, bueno, cuando nosotros jugamos un papel muy importante, como es un servicio que ofrecemos, el de comunicación digital, el de comunicar en redes, ¿qué nos pasó? Que los clientes quizás ya venían sabiendo que había que adaptarse, que tenían la sugerencia dada de, che, ¿por qué no empezamos a vender por internet? ¿Por qué no tenés un e-commerce? ¿Por qué no tenés un WhatsApp de la empresa? Por darte ejemplos básicos. Y te venían pateando, sí, sí, ya lo vamos a hacer, bueno, vamos a ver. Cuando vino todo esto, querían todo, lo querían todo de una y sin que sea una cuestión escalonada y paulatina. Entonces, por ahí yo tuve que poner como un parate y decir, bueno, vamos a abrir nuevos canales porque lo tenemos que hacer, pero el desafío estaba en abrirlos de manera responsable. A ver, ¿de qué me sirve estar en todas las redes, en todas las plataformas, si por ejemplo dentro de mi empresa no tengo destinado el personal, el recurso humano que se va a encargar de eso? Nos pasaba, y el cliente que quizá lo escuche o que escuche esta entrevista se va a sentir identificado y sabe que yo siempre lo cuento. Me decían, bueno, abramos un WhatsApp, estemos en Instagram, estemos... Y yo le decía, bueno, listo, perfecto, vayamos al tema de WhatsApp para empresas. ¿Quién lo va a responder? Porque si entra una pregunta y el cliente, la única manera que tiene de comprarte es de este medio, quiere una respuesta lo más rápida posible, una respuesta acertada. ¿Tenés el personal destinado? No, lo va a responder cualquiera de los empleados. Y le digo, el hecho de que lo haga cualquiera es que no lo va a hacer nadie. Entonces, otra vez, abrimos un nuevo canal de comunicación, pero es un arma de doble filo, porque si no lo gestionamos correctamente, nos puede traer otra crisis sumada a la que ya estábamos viviendo. Bueno, con casi te diría que peor, ¿no? Porque si uno abre un canal de comunicación digital, que es el único canal, especialmente en esta crisis, digo, pero es uno de los que va a prevalecer de ahora en más. Y si el cliente tiene una necesidad, porque cuando el cliente se está comunicando o porque tiene una necesidad o tiene un problema, pero digo, es algo que requiere una pronta atención. Si vos no se lo estás dando con la expectativa que tenemos nosotros como clientes, que cuando tenemos un canal digital esperamos una respuesta rápido porque es en ese instante en donde estamos teniendo o la necesidad del problema, y que si vos no me lo solucionás, ocurren dos cosas. O le voy a comprar a otro que también el mundo digital nos dio la ventaja de vender online, pero nos dio la desventaja de competir con muchos otros que hacen lo mismo que nosotros. Entonces, para mí es muy fácil ir a comprarle a otros si era una necesidad o una pregunta sobre un producto. O la otra es, no me respondiste, salgo a quejarme en las redes, ¿no? Como ocurre Exacto. muchas veces. ¿Y cómo se maneja eso de la queja? Porque es algo descontrolado. De alguna manera, cuando vos tenés la comunicación uno a uno de un cliente, satisfecho o no con tu empresa, bueno, queda ahí, sigue quedando encerrado en las dos partes. Ahora, cuando una persona se está quejando o hablando mal, hoy en política, cuando un servicio público no funciona o porque quedó insatisfecho con un producto o un servicio. ¿Cómo se maneja esa situación desde el lado del especialista en comunicación? ¿Cómo se trata a ese cliente? ¿Se le pone paño frío? ¿Se le dice contestame por DM, por mensaje privado y lo vemos? ¿Cómo se trabaja ahí? ¿Hay algún protocolo? Mira, hay dos cuestiones, dos frases también que yo uso para con los clientes y que las usamos en relaciones públicas. La primera es que no solamente se necesita ser bueno, sino que también hay que parecerlo, o sea, comunicarlo. Y la otra es la premisa básica de que una opinión buena es una opinión buena, una opinión mala se multiplica por 10 o por 100 en el peor de los casos. Entonces, nosotros acá, sobre todo en el interior del país y en Formosa, tenemos la cultura de, uy, se quejó de mi producto o servicio, hay que borrar el comentario. Lo primero que te dice el cliente, borrame ese comentario, ocultalo, y la idea es no hacerlo, porque a veces también la realidad es que el resto de la comunidad tiene que ver cómo vos atendiste esa queja. Entonces, el protocolo básico acá es comunicarnos, dejar registro en público que se atendió esa consulta, hola fulano, nos comunicaremos por mensaje privado para ayudarte
a resolver este inconveniente, te pedimos disculpas. Siempre la empresa obviamente tratando de adaptar su mensaje lo más humildemente posible, ¿no? Amén de que por ahí lo resolvamos en privado y veamos que no era totalmente nuestra culpa. De hecho, hace poco nos pasó, y me gusta a mí mucho ejemplificar estas situaciones, con un cliente que es una sucursal de una heladería muy conocida a nivel país, pero obviamente son franquicias, cada franquicia tiene un dueño. Entonces nos pasó que en Instagram una cliente se quejó, me mandan lo que quieren, yo pido y me mandan el sabor de helado que quieren. Entonces, obviamente, nos comunicamos y al comunicarnos nos dimos cuenta de que no era nuestra sucursal, era otra, pero el cliente desconoce el manejo de franquicias. Entonces, atender esa consulta hizo que la cliente no solamente nos agradezca, sino que se disculpen. No era esta sucursal, pido disculpas, excelente atención, se comunicaron conmigo. Entonces, como vos decís, es revertir un poquito la situación, tomar esa amenaza y convertirla en una oportunidad. Bueno, lo que vos planteás, digo, no tiene que ver solamente con Formosa, tiene que ver en general. Uno, la verdad que no nos gusta culturalmente que nos critiquen, ¿no? No nos gusta. Nos gusta sí que nos adulen en público, que nos Sí. muestren, que nos aplaudan, pero las críticas no. Y yo creo que se aprende mucho más de la crítica, porque por dos razones. Primero, que una crítica implica que hay algo mal que hicimos nosotros. Y si podemos corregir, porque por cada crítica seguramente haya muchos otros que no terminaron y no nos enteramos, ¿no? No hay peor que el cliente que el que no se queja, porque el que se está quejando por lo menos te está dando la oportunidad de que vos cambies esa realidad. Ahora, eh, creo que esto de COVID, más allá de la situación puntual en la que estamos trabajando ahora, demostró a muchos empresarios, emprendedores, que el camino es digital para la Bien. comunicación, para la venta, para la atención de reclamo, para posicionamiento de producto, para generar relaciones. Y creo que estamos prestando mucha atención a las herramientas digitales, ¿no? Instagram, TikTok, lo que creas, pero no le estamos tanto prestando atención al mensaje, a cómo lo hacemos, porque tenemos a veces, vamos a escribir un tweet de 140 caracteres, está bien, es un poco más largo, lo podemos hacer ahora, pero 140 caracteres, ¿qué ponemos en esos 140 y cómo medimos que esa comunicación que estamos generando tiene impacto? Desde el lado de tu conocimiento, ¿no? Como especialista en comunicación, y no te voy a decir que reveles tus secretos, sino que ingresen a Auge, que busquen a Giselle Malich en las redes, porque por supuesto hoy desde Formosa a todo el país estás atendiendo y brindando tus servicios. Pero digo, ¿existen como tips a tener en cuenta? ¿Son por rubro y por sector? ¿Depende de quién comunica? ¿Cómo se maneja eso el primer día? Si alguien quiere ver, un emprendedor, un empresario, una pyme quiere ver cómo trabajar la comunicación, ¿cómo es esa primer mesa de trabajo? La primera mesa de trabajo, además de sentarnos y ver por ahí los objetivos del cliente, es definir cuestiones básicas como son qué rubro tengo, investigar en qué red social me conviene estar, porque no todas las redes convienen a todos los rubros, y delimitar obviamente todo lo que es el universo y la personalidad de la marca. A la marca hay que conferirle valores humanos, como si fuera una persona, ver en qué tono va a hablar, con qué lenguaje, a qué público, y todas esas cuestiones son cosas que se delimitan antes de empezar a publicar, como se dice en criollo, a tontas y locas. Hay que planificar, hay que investigar y hay que definir estas cuestiones para que podamos tener una comunicación correcta y acertada. Bueno, le recuerdo a la audiencia de Espléndidos que Giselle, más allá de ser consultora, especialista en relaciones públicas, tener su consultora que es Auge, presidenta de los jóvenes empresarios de Formosa, de la Cámara de Comercio e Industria de Formosa, participó en un capítulo, en un libro, una entrevista que es espectacular, que lo pueden encontrar. El libro se llama Comunicación, Organización en Crisis, y fue editado por DIRCOM, que lo pueden encontrar en cualquier lugar, en la página de DIRCOM, por supuesto, está, Desde ¿no? la página de Grupo DIRCOM lo pueden descargar en PDF y también pueden adquirir el libro desde Amazon, así que está accesible para todos. Bueno, es excelente porque creo que acá está un poco el secreto, ¿no? Que no es un libro escrito por uno, sino escrito por mucha gente que está aportando su conocimiento y en este mundo, ¿no? También en el mundo digital, en la manera que tenemos de trabajar, tiene que ver mucho en esto de la cooperación. Y acá te quiero llevar, Giselle, a tu rol de presidenta de jóvenes empresarios. Contame un poquito cuál es el desafío que tienen hoy los jóvenes empresarios, especialmente desde Formosa, en este nuevo contexto, ¿no? ¿Cuáles son, si querés, en esa lista de prioridades, las tres, cuatro cosas, ya que están candidateándose un montón y lo que fuere, hagamos el sueño, cuáles serían esas tres, cuatro cosas que están pidiendo los jóvenes empresarios hoy para poder seguir creciendo? Bueno, como sabrás, acá en Formosa tenemos por ahí algunas cuestiones que hacen mucho la particularidad de la provincia. Tuvimos muchísimas restricciones, muchísimas medidas que, bueno,
nosotros por ahí consideramos que dejaron de ser sanitarias y fueron más bien totalmente restrictivas, así que lo que hoy estamos pidiendo y por lo cual estamos trabajando con los jóvenes es para que sigamos flexibilizando esas medidas, los comercios puedan seguir abiertos, los emprendedores, eso anime a los emprendedores que de repente no tengan un punto de venta físico, lo puedan tener, porque hay muchos que sueñan con eso, para que puedan seguir vendiendo y básicamente poder seguir desarrollándonos. Nosotros acá en Formosa tenemos un muy bajo porcentaje de actividad privada y queremos revertir eso, queremos fomentar que cada vez más jóvenes cumplan sus proyectos y los cumplan en la provincia, Diego, porque la verdad es que tenemos mucha gente que se va y bueno, queremos cambiar un poquito ese paradigma. Bueno, esto lo tomo yo, lo tomo yo. Le voy a decir a Gildo Infran, escúchame, Gildo, escúchame, y lo voy a etiquetar en todos lados, ¿no? Pero con respeto, porque cada uno tiene su responsabilidad. Y si nosotros desde una provincia, lo estoy poniendo graciosamente a Gildo, pero va para cualquier gobernador, pero estamos en particular hablando de Formosa. Hoy el mundo digital lo que nos permite es exportar conocimiento y productos desde cualquier provincia a cualquier lugar del país con mucha más facilidad que antes. ¿Por qué? Porque yo antes me quería comprar un par de zapatos o me quería comprar un libro, me quería comprar algo, un adorno para mi casa y iba a los lugares donde estaba acostumbrado, ¿no? Hoy lo que hago, o lo que hace la mayoría, es buscar en Internet. Y cuando uno encuentra en Internet, va a encontrar mucha más oferta, mucha más variedad y muchos precios mucho más competitivos. De hecho, los profesionales de alguna ciudad alejada de las grandes ciudades son tan o mejores que los que están en las grandes ciudades y a veces son mucho más económicos o accesibles para los pymes y emprendedores. Además, imagínense, no sé, por ejemplo, Giselle, una gran referente Gildo, hay que cuidar a una Giselle, necesitamos más Giselles que hagan esto. Una Giselle trabajando desde Formosa, por ejemplo, para brindando su servicio en varias empresas que están en grandes ciudades, de otras locaciones, donde tal vez estén acostumbrados a pagar honorarios más altos. ¿Qué hace Giselle? Eso lo gasta en la misma provincia. Y eso genera riqueza y eso va escalando. Entonces, a mí me parece que, de nuevo, el trabajo remoto permite esto, que un empleado no tenga que estar viviendo cerca para que le sea atractiva a la empresa y al empleado ir a trabajar. Puede vivir desde cualquier lugar del país. Yo trabajo en una empresa de tecnología, aparte que contratamos personas de todo el país también, con lo cual esto es impresionante, ¿no? Tenés un sueldo de Buenos Aires o de trabajás para afuera y vivís en Formosa, una excelente calidad de vida y gastás ahí. Entonces a mí me parece que hay un cambio, una transformación que no solo se tiene que dar del mundo emprendedor, desde el mundo digital, sino también acompañando, como bien decía Giselle, flexibilizando, ayudando y empoderando para que esto pase, porque ya las fronteras de lo que son las provincias se van rompiendo en este mundo, ¿no? Y te dejo el final, Giselle, para cerrar esta columna, agradeciéndote nuevamente por esta participación, es comunicación. Si tuvieras que darle el camino para que aquellas personas, emprendedores, emprendimientos o empresas que quieran decir, che, ¿sabes qué? Esta entrevista me gustó, quiero buscar más información. ¿Tenés algún lugar donde referir? Vos en tu página compartís algunos tips o lo que fuere para empezar a indagar y después, en todo caso, sí acercarse a vos, a tu equipo. Sí, por supuesto, nos pueden buscar como Auge Relaciones Públicas en Facebook, en Instagram, también por correo electrónico, augerelacionespúblicas@gmail.com. Y en redes sociales, sobre todo, estamos tratando y sobre todo en Instagram, haciendo hincapié para los jóvenes, dando muchos tips, haciendo vivos con distintos profesionales de la comunicación y también de otras áreas, como por ejemplo abogados, que también son tan necesarios para las empresas y los proyectos. Así que pueden seguirnos, pueden ver y obviamente pueden contactarnos por mensaje, sugerirnos temas, preguntarnos de algo que quieran saber. Estamos totalmente abiertos para todas las consultas. Muchísimas gracias, Giselle Malich. Gracias por estar en Espléndidos. Gracias, Diego, a vos. Listo, ahí nos quedamos congelados y puedo cortar. Vale. Che, salió genial, me gustó. ¿Te gustó? Bueno, buenísimo. Y Vos ahora le voy a etiquetar a Gildo cuando comparta. Por eso lo quise